各位同学，大家好，欢迎与我一起用西班牙语品读中国传统文化。Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de introducción y traducción de la cultura china. El contenido del presente capítulo se relaciona con el idioma y la escritura de China. En concreto, hay 4 unidades en este capítulo, los cuales son el origen del idioma chino y su desarrollo, la escritura china y su evolución histórica, los dialectos del idioma chino, así como las paremias y dísticos chinos. Como en otros países de civilización milenaria, en China también abundan paremias que son enunciados sentenciosos sacados de la experiencia y especulación de antiguos sabios chinos. El empleo frecuente de paremias permite que el idioma sea más compacto, ágil y sencillo. Entonces hoy hablamos del encanto de chino, las paremias y dísticos chinos, o sea, hablamos de chengyu, yanyu, xiehoyu y duilian, pues así como su traducción al español. En chino existen proverbios particulares por las características del idioma. Lo primero es chengyu. En su sentido literal quiere decir frase hecha, que están compuestos de 4 o más caracteres con una estructura fija entre sí. Como sabemos, en el mayor caso, la frase hecha posee un origen histórico o proviene de una leyenda, que puede representar un cuento histórico o una fábula, con el uso de la cual el idioma se ha enriquecido tanto en la escritura como en la conversación. Como chengyu es corto y flexible de utilizar, está lleno de filosofía china, se ha convertido en la riqueza lingüística, así como cultural de China. Para traducir las frases hechas al español hay distintas metodologías. A veces las frases hechas tienen su versión en español como referencia, así que podemos aplicarla directamente. Por ejemplo, 咎由自取 se puede traducir en español como quien siembra vientos recoge tempestades. 那么入乡随俗呢， como donde quiera que fueres, haz lo que quieres. 以及覆水难收 es difícil recoger la leche derramada. Estos dichos también existen en el español, así que no cuesta entender. Sin embargo, la mayoría de las frases hechas en el chino no tienen su correspondencia en el español, así las traducimos literalmente o aplicamos una traducción libre sobre el significado de las frases hechas. Tomamos las siguientes frases como ejemplo. 粗心大意 se puede traducir como descuidado y negligente. 竭泽而渔呢 drenar el estanque para atrapar a todos los peces. 安居乐业 vivir en paz y contento con su oficio. Pues en cuanto a las frases que no se puede traducir literalmente, podemos expresar su sentido. Veamos unos ejemplos. 名落孙山 se traduce como sale más allá de lo último en el examen. 爱屋及乌 es extender el amor a una persona a todo lo relacionado con ella. 及大相径庭 es extensamente divergente. 那总的来说，成语的翻译呢，我们会采取的方法呢是直译或者是意译。如果直译不行的时候呢，我们就像这样意译。La segunda categoría es 俗语 o sea, modismos. De modo que existe también este concepto en el español. Vamos a ver unos ejemplos. Ahora nos limitamos a ver su traducción. La primera es 不费吹灰之力 se puede traducir así como ni cuesta el esfuerzo menor. La segunda es 养儿方知父母恩 pues su traducción puede ser no entiende la bondad de los padres antes de criar a sus propios hijos. De ahí podemos ver que el método de traducir los modismos es más flexible y libre. A veces también funciona la traducción literal. La tercera es 歇后语, que es un proverbio alegórico de 2 partes. La primera describe algo metafóricamente y la segunda da la extender explícitamente en sentido directo. Es una forma idiomática singular creada por el pueblo chino
con las observaciones acuñadas por la experiencia colectiva a lo largo del tiempo. Se hace sentir la sabiduría y el sentido de humor de las masas. Como la primera parte de Xiehoyu es similar a una adivinanza y la segunda es la clave, si el oyente conoce bien el Xiehoyu que dirige el hablante, basta con decir solo la primera parte en vez de la frase entera. Eso es la razón del nombre de Xiehoyu, que literalmente significa frase que detiene la parte posterior. A diferencia de las frases hechas, Xiehoyu se puede traducir o se produce durante el desarrollo de la vida laboral en vez de sacarse de los libros clásicos. Como consecuencia, su lenguaje es más coloquial. El almacén de Xiehoyu sigue creciendo a medida del cambio de la vida cotidiana. Pues bien, ahora vemos la traducción de Xiehoyu. Aquí ponemos 4 ejemplos bien conocidas: 不见兔子不撒鹰、虎落平阳被犬欺、八仙过海各显神通、鸡蛋碰石头不自量力等。Pues la primera, 不见兔子不撒鹰, podemos traducir como antes de ver un conejo, no suelte el águila, que significa que hay que actuar con seguridad. Y la segunda es el tigre sale de la selva y llega a la llanura, será atropellando incluso por los perros, que quiere decir que la situación en que se encuentran los poderosos cuando pierdan la superioridad y la energía. Así podemos ver que al traducir este tipo de modismo, normalmente solo traducirlo literalmente no es suficiente. Hay que añadir su sentido metafórico o figurado. Pues ahora pasamos al último tipo de palemia, duilian, que tiene en español su equivalencia es dístico. Su origen tiene que ver con la costumbre de ahuyentar a los diablos con escribir los nombres de los dioses respectivamente en 2 matelas de caoba. Poco a poco se ha convertido en una forma artística de 2 versos. En la fiesta de primavera, la gente mantiene la costumbre de pegar el dístico primaveral en la puerta para desear la vida próspera y feliz. Pero el dístico sirve también en ceremonias de matrimonio, de inauguración, de algún oficio, de funeral, en los templos, las construcciones clásicas e incluso en lugares de interés. Pues duilian tiene punto común con la poesía en cuanto a la observación a la métrica, pero sigue sus propias reglas. No se restringe el número de caracteres de los versos, pero los 2 versos tienen que contar con la misma estructura oracional del mismo número de caracteres sin que un mismo carácter aparezca en los 2 versos. Este requisito se muestra en su nombre, que literalmente significa versos simétricos. El primer verso se llama shanglian, que quiere decir el verso anterior, y el segundo xialian, que significa el verso posterior. Pues según la costumbre de escritura tradicional, shanglian se describe verticalmente a la derecha y xialian simétricamente con shanglian a la izquierda. A veces se añade un verso corto como resumen de contenido del dístico. Se escribe horizontalmente arriba de los 2 versos y eso es porque se llama hengpi, que en chino significa comentario horizontal y se puede considerar el título de duilian. En la historia literaria de China han aparecido numerosos duilian fantásticos. También existen algunos duilian sin solución, que se refieren a los que solo tienen el verso anterior, sin que la gente componga el verso posterior satisfactorio. Por ejemplo, 在成都的望江楼上镌刻的这幅上联，我们这里可以看到望江楼，望江流，望江楼上望江流，江流千古，江楼千古。其实本该有下联的地方呢，空了千百余年，有很多文人填了下联但大多数呢都被认为是人文内涵上有所欠缺。La atracción y el logro del éxito de duilian se deben al encanto de la lengua china. Es difícil traducir los duilian porque hay que considerar no solo la métrica de los versos, sino también el número de palabras. Mejor dicho, la cantidad de letras debe ser iguales.
De esa manera, aunque aumenta la dificultad de la traducción y la belleza de lo cual solo se puede contemplar al estudiar y saber el chino. Pues ya terminamos el contenido de este capítulo. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo.